Hola amigos de nuestro podcast Súper Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy, si os parece bien, vamos a cubrir uno de esos episodios breves, espero que de 5 minutos, en el que vamos a hablar de un tema que yo creo que es especialmente interesante para la sociedad española o para España pues como país o como nación, ¿no? Y es cuáles son las perspectivas de cobertura rural pues a partir del año 25, del próximo 2025. Y hacemos eso pues porque esta semana pues se han publicado informaciones relativas, ¿no?, a los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para el 2022, y eso se ha filtrado en la prensa como una serie de precisiones, ¿no?, sobre los planes de inversión en banda ancha rural que tiene el Gobierno de España y que se articulan, como sabéis, pues fundamentalmente a través de los planes único banda ancha. ¿Vale? Los objetivos del Gobierno de España siguen siendo muy ambiciosos y pretenden extender la cobertura de 300 megabits por segundo, ampliables hasta 1 giga, al 100% de las unidades inmobiliarias, es decir, a todos los locales y hogares de España, pues para el 2025. En total, para estos planes, el Gobierno estima dedicar alrededor de 812 millones de euros dentro del marco general del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que a su vez, como sabéis, es parte del mecanismo Europe React, que son los fondos pues, para estimular la economía después de la pandemia. En los próximos días, esta semana o tal vez la próxima, esperamos que se publique la primera adjudicación provisional de la convocatoria único del 2021. Así que, mientras tanto, mientras esto pasa, pues hemos hecho una simulación de cómo podría quedar esta convocatoria, en lo que se refiere al número de hogares de unidades inmobiliarias, perdón, que se asignarán. Y cómo esto combinado pues con el esfuerzo inversor que señala el Gobierno, insisto, alrededor de los 800 millones de euros, va a dejar a España pues en cobertura rural en el 2025. Hace algunos meses se publicó una consulta pública que estaba precisamente destinada a identificar cuáles serían esas zonas que es necesario cubrir pues antes de 2025. Pues estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de unidades inmobiliarias que se identificaron inicialmente. Posteriormente se elaboró un listado de zonas elegibles que contenían aproximadamente 1,6 millones de unidades inmobiliarias que fijaban de alguna forma las prioridades del Gobierno para la cobertura y que además eliminaban zonas blancas que sí tenían previsto algún tipo de cobertura pues asociada a la iniciativa privada, es decir, no eran zonas blancas. Hace ya algún tiempo, en ese momento, hicimos un primer estudio y agrupamos fundamentalmente esas zonas, esas parcelas catastrales, en 4 grupos en función de, digamos que el grado de dispersión que tienen esas zonas, ¿no? Primero las que están en parcelas más grandes, es decir, con más unidades, más juntas, y así hasta el final, en las que hay una enorme cantidad de unidades inmobiliarias que están completamente aisladas, se encuentran en parcelas en las que solo hay una unidad inmobiliaria. Estamos estimando que para nuestra agrupación, en esta convocatoria del único 21, se cubran lo que serían las dos zonas principales que habíamos identificado. Los 2 primeros grupos que nos estarían colocando, nos acercarían mucho al 1.000.000 de unidades inmobiliarias para cubrir. Recordad de 2,5 que había en la consulta pública en total. Con estos números y con una estimación del promedio del CAPEX por hogar que es necesario pues, para cubrir estas zonas a partir de resultados anteriores de los PEVA, pues es fácil, relativamente fácil, hacer una estimación
de cuánto CAPEX, cuánta inversión se requiere pues, para cubrir esas zonas blancas, esas zonas sin cobertura. Asumiendo también que la dotación, que es lo que indica la prensa, que la dotación pues, para el programa va a ser similar a la de este año, hablamos aproximadamente de unos 250 millones de euros el 22 y el 23, pues podríamos ver hasta dónde vamos a poder cubrir con esa asignación de en torno a los 750 millones de euros de los que estaríamos hablando. Y efectivamente, según nuestras estimaciones, pues hay un gap para llegar al 100% de cobertura, para cubrir esos 2,5 millones de unidades inmobiliarias que faltan, de en torno a los 450 millones de euros. Bueno, eso lo podemos trasladar de manera también bastante sencilla al porcentaje de cobertura que vamos a ir obteniendo pues, conforme se vayan ejecutando esos programas. España tiene, insisto, en unidades inmobiliarias un nivel de cobertura actual o previsto en realidad de aproximadamente el 90,62%. Como os decía, estamos estimando que en esta adjudicación, en esta convocatoria de los únicos 21, se asignen pues para cubrir aproximadamente 1 millón más de unidades que corresponderían a los dos primeros grupos que habíamos identificado, y asumimos que con unos desembolsos de 250 millones en los próximos 2 años, pues estaríamos cubriendo aproximadamente otro millón más de hogares a razón de medio millón más al año, porque estos hogares están en zonas más remotas y son sensiblemente más caros, ¿no? que los primeros. Así que después de todo este proceso nos encontraríamos en torno a una cobertura en torno al 98% y nos faltarían aproximadamente medio millón de hogares pues para cubrir el 100% de las unidades inmobiliarias que hay en España. Y como os digo, estimamos que ese coste adicional para cubrir ese menos del 2% que nos faltaría superaría muy probablemente y exclusivamente la parte del acceso pues los 450 millones de euros. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, parece que estamos abocados a acercarnos mucho al 98% de cobertura en unidades inmobiliarias, que, insisto, es un objetivo muy, muy ambicioso. Pero en realidad el gobierno sigue apostando por una cobertura del 100%. Siempre que hablamos de zonas remotas, como de las que estamos hablando, recordad que este grupo 4 de aproximadamente medio millón de unidades inmobiliarias se ubica en parcelas que tienen menos de 6 unidades inmobiliarias. Estamos hablando de lugares muy, muy dispersos, prácticamente no llegan a la categoría de aldeas. ¿Vale? La gran esperanza entonces para cubrir este tipo de zonas dispersas y remotas pues son las tecnologías, algún tipo de tecnología inalámbrica, ¿no? El Fixed Wireless Access y muy probablemente el satélite. Pero en este caso, y con el status quo actual y el previsible hasta el 2025, es difícil mantener la hipótesis de que podamos escalar con facilidad hasta el gigabit por segundo, aunque ya veremos. De todas formas, esta semana o la semana anterior, el regulador sueco, que como sabéis, Suecia es el país, ha sido históricamente, hasta que fue adelantado por España, el país de referencia en penetración y en cobertura de fibra en Europa, pues como os decía, el regulador sueco ha hecho un ejercicio similar y estima precisamente que para cubrir ese último 2% adicional del que estamos hablando, también en el año 25, a partir del año 25, sería necesario invertir con tecnologías de 1 giga, es decir, con fibra en este momento, en torno a 1,6 o 2 gigaeuros, 1,6 o 2 billones de euros. Y estiman, y esta es la noticia, esto es lo relevante que os quería contar, que para hacerlo con tecnologías inalámbricas, Wireless Access,
a 100 megabits, que es una tecnología actual, real, que se puede conseguir con 5G o incluso con 4G en algunas condiciones, pues estaríamos hablando de unos costes, insisto, para Suecia, de en torno a 1,2 o 1,4 gigaeuros. Es decir, el coste es inferior, pero no es sensiblemente inferior. Es un desembolso cercano. Y el motivo esencial es que para tener esas capacidades y esas velocidades necesitamos llevar fibra a los sites que tendrían ese acceso inalámbrico final, y eso en entornos tan extraordinariamente dispersos como los que estamos hablando, pues también es extraordinariamente caro. Así que vamos a tener que afilar el ingenio tanto en España como en Suecia si queremos realmente llegar a esa cobertura del 100% de las unidades inmobiliarias con esta capacidad. Insisto, un objetivo del 100% o del 99,9%, que es el que manejan los suecos, es muy ambicioso y requiere un esfuerzo inversor enorme. Incluso pasar del 98, como estamos viendo, parece muy complicado, y aun usando tecnologías inalámbricas, y podríamos elaborar con mucha más precisión un estudio similar al que han hecho los suecos, pues insisto, aun usando tecnologías inalámbricas, parece que superar el 98% puede ceder cualquier previsión, ¿no?, que esté haciendo la industria y probablemente el gobierno de España. Sin embargo, tenemos aquí una oportunidad también sobre la mesa, y es que de manera paralela a este programa único banda ancha existe un programa único 5G, cuyo objetivo es generar cobertura 5G en zonas rurales, en zonas que en este momento carecen de una cobertura potente en 4G. Hace algunas semanas, cuando hablamos de esto, ya señalábamos que entre ambos programas deben existir un número importante de sinergias. Yo creo que en este momento lo que podemos afirmar es que esas sinergias deben ser exploradas, hay que ser extraordinariamente ingenioso y habrá que trabajar muy duro y buscar muchas maneras, ¿no?, más allá de los mecanismos que también están funcionando hasta el momento, que recogen primero los PEVA y ahora los únicos, pues para efectivamente superar ese límite del 98%, que insisto es muy ambicioso. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por escucharme. Nos hablamos. Hasta luego.